¿Cómo está esa banda semillosa? Ay, Dios mío. Efectivamente, 20 años después. Bien feliz de estar en casa, bien feliz de estar en familia, más aún honrado por disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, quien ha prometido estar con nosotros para alumbrarnos y guiarnos a toda la verdad mientras abrimos la preciosa palabra de Dios en el capítulo 69 del libro de los Salmos. Hemos estado haciendo en Semilla nuestro recorrido a través del libro de los Salmos. Hoy nos toca este salmo que es el segundo o tercero, hay debate en ese sentido, más citado en el Nuevo Testamento. Este libro de los Salmos, salmo, está casi al final del segundo libro de los 5 libros de los Salmos y representa, según los que entienden de esto, la época del reinado glorioso del rey David. Parece ser que si tú lees el libro de los Salmos, puedes muy bien conocer la historia de Israel. Y entonces esto lo escribe David y esto, repito, representa estos últimos días de gloria y de su reinado. Yo mientras leía este salmo, será que ya desde el tiempo de David, en ese tiempo se empezaba a corromper el corazón del pueblo de Dios. Bien, yo he titulado este capítulo 69, este Salmo 69, de hundido a agradecido. Puse un segundo título alternativo como del pozo al gozo, de la tristeza a la alabanza. Y es que mientras lo leo y ustedes gentilmente siguen la lectura con sus Biblias o sus aplicaciones, se van a dar cuenta que comienza literalmente hundido en su amargura, en su dolor, pero termina esta canción de alabanza en una expresión magnífica de exaltación a Dios. Y en medio hay un proceso. Por tal razón, después de leerlo y observar y reflexionar y apropiarme de cada una de las secciones, me dio el sentido de que muy bien el pensamiento central o dominante, donde pudiéramos atar cada uno de los principios en este salmo, pudiera ser del pozo al gozo, o el proceso que Dios usa para llevarnos de la tristeza a su alabanza. ¿Me acompañan a orar antes de leer? Señor hermoso, gracias por estar en medio nuestro. Señor, tu palabra dice que vendría el tiempo, y ahora es, cuando los muertos escucharíamos tu voz, y los que escuchásemos, Señor, viviríamos. Qué milagro, Señor, es que nosotros tengamos oídos para escucharte, Señor. Abre nuestros ojos también para poder ver en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplar tu gloria, tu carácter, tu corazón, Señor, en ella, como en un espejo, de manera que seamos transformados a tu imagen como por tu Espíritu. Oro estas cosas y más en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Semilla decimos amén. E hice la oración antes de leer un párrafo porque, como toda buena rola, como la que nos acabamos de aventar, solo se disfruta si la tocas de principio a fin. No se le hace justicia a una pieza musical como un salmo, una poesía diseñada para ser cantada o entonada con el acompañamiento de cuerdas, como lo son los salmos, si solamente cantamos unos versos o un párrafo. Curiosamente, este libro de los Salmos es el que solemos editar más, quiero decir, sacar más, cortar más, citar más, pero en cachitos, ¿no? Es como solamente tararearas el coro de una canción, pero repito, no se le hace justicia a la canción, sino es que se toca de principio a fin. Por esa razón voy a leerlo, y si ustedes fuesen tan generosos de seguir la lectura, ya sea en sus Biblias o en sus aplicaciones. Salmo 69, al músico principal sobre lirios. Salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie
He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Dios, verso 4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los insultos de los que te vituperaban y criticaban han caído sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y eso me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Señor, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, escúchame, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi miseria. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio y la burla ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Consoladores y ninguno encontré. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su mesa delante de ellos por lazo, lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre de ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor del que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entre en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, no sean escritos sobre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y esto agradará al Señor más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. ¿Le verán los oprimidos? Lo verán los oprimidos y se alegrarán. Busquen al Señor y vivirá vuestro corazón, porque el Señor escucha a los pobres y no menosprecia a aquellos que son sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí, la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Qué preciosa es la palabra de nuestro Dios, ¿no lo creen? Es un salmo de lamento. Como alguna vez que estuve por acá en este púlpito, tuve el honor de enseñar un salmo. Hablábamos de las clasificaciones, y hay lamentos personales y hay lamentos colectivos. En suma, estos constituyen el 50% de los salmos o del tipo de salmos en el libro de los salmos. Por lo tanto,
Un lamento en la Biblia es una invitación de Dios a traer nuestro corazón y aún, como dice el Salmo 62, derramar nuestro corazón tal y como está delante de Dios. Bien, meditando y reflexionando en el dolor y pensando que venía a mi casa después de tanto tiempo juntos de perseverar en Cristo, los que estamos desde el principio, es interesante cómo a un pastor se le invita mucho a orar y a traer palabras de consuelo a las personas que están en dificultades y en sufrimientos y en dolores. Y en mi caso, trato de preparar mi corazón con gratitud, pidiéndole a Dios mucho amor, que lo que yo pueda hacer sea motivado solo por el amor. Trato de limitar mis palabras y mis consejos, siguiendo el consejo del apóstol Pedro, el que hable de acuerdo a las palabras que Dios da, porque finalmente estas son las que traen alivio, consuelo y vida al corazón. Pero al final del día no puedes sentir el dolor. Ayer, en una boda a la que fuimos, encontré una señora como mi mami, así chiquita, de unos 52, toda flaquita. Yo creo que pasaba de 80 años. Esta señora tenía mucha dificultad para caminar y tenía una férula en su mano izquierda. Después de la celebración, pues todos estábamos en los abrazos y toda la cuestión, y nadie se acercaba a esta persona. Entonces yo me acerqué y le dije pues le pregunté por su bracito, que cómo lo había recibido el año, hombre. Y me dijo que efectivamente que el 1 de enero se había roto el hombro y rota la mano y tenía muchos huesos de la manita rota. Le dije que si me permitía orar por ella, y oré con ella y oré lo que dice Santiago. La oración de fe levantará al angustiado, al afligido, al entristecido, al abatido. Y yo oraba, Señor, antes de hacer una obra en su manita, Señor, en sus pies, hazla en su corazón, dale la fuerza para que ella quiera continuar, dale deseos de vivir, Señor. Dale mucha gratitud por tu gracia y por tu amor. La señora empezó a llorar al final de la oración. Por supuesto que oré por su manita para que se recuperara. La abracé, me abrazó. Me dijo que ha sido muy difícil, que el año pasado también tuvo otro accidente que le ha impedido entonces caminar, que mientras orábamos su hijo estaba siendo intervenido en un hospital también. Y otra vez nos abrazamos mucho tiempo y ya me fui y aquí estoy. Y la señora se quedó con su dolor, pero sabemos que Dios es cercano a aquellos que están contritos de espíritu. El corazón humillado, adolorido, a Dios no le es ajeno. Dice un salmo que la causa del menesteroso, del pobre, del afligido no morirá o no perecerá para siempre. Es la causa de Cristo. Es la causa del reino de Dios, es la causa de Dios. Y entonces en este salmo comienzan estos 3 primeros versos con una metáfora de ser ahogado, hundido, desesperado, sin poder poner el pie, y esto por la angustia y el dolor del odio de sus adversarios, de la crítica de sus detractores. Está hablando David como un rey. Y después dice que esto ha causado algunas cosas, y una de ellas es que su garganta está ardiendo. Y se me hizo un interesante contraste, como él está abajo del agua fría quizás en esta metáfora, pero su garganta está ardiendo de llamar y llamar y sentir que Dios está lejano y que no responde. Yo no sé si alguien así se ha sentido alguna vez. Y más aún, la metáfora progresa y en el verso 3 nos dice que sus ojos han desfallecido. Aun si llegara a él la ayuda, sería difícil para él poderla reconocer. Qué bueno y qué precioso es Dios, que es encontrado aún por aquellos que no podemos ni siquiera buscarle. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Y lo precioso es que sus ojos han desfallecido mientras él esperaba en su Dios.
Y todo este dolor y toda esta angustia no quitó la esperanza de su corazón y me hizo recordar a mí y a mi esposa que cuando llegamos a Chicago conocimos a una señora que se llama Susie. Nos hablaron de Susie, que era un poco más joven que nosotros, pero que estaba invadida de cáncer. Tenía un cáncer completamente terminal, estaba a punto de fallecer. Ninguno de sus hermanos era creyente, vivía con su hija, pero no gozaba del respeto de su hija. Esta muchacha, Susie, en su vida sin Cristo, años atrás, había vivido pues una vida apartada de Cristo y había lastimado mucho a su familia. Había venido a Cristo y había restituido el daño, se había arrepentido, había aprendido a honrar a su mamá, a amar a sus hermanos, a dirigir bien a su hija, pero ni aún así la perdonaron. Era el objeto de menosprecio esta Susie. Entonces llegamos y me dijeron que si no podía yo y mi esposa ir a conocerla y a orar por ella. Era un domingo en la tarde, estábamos un poco cansados. Yo dije, sí, Señor, dame un chorro de amor, permíteme conocerla y traer el consejo de tu palabra. Dios, obra un milagro en su corazón si es que te la quieres llevar. Obra una reconciliación no sé, yo me imaginé que me iba a encontrar con una tragedia, ¿no? Peor aún que la que les estoy narrando. Llegamos, nos abrió ahí en Chicago. Entramos a su casa y le acaban de hacer la traqueostomía. No podía respirar. Entonces no podía hablar porque tenía un hoyito para respirar en su garganta y no le salía la voz. Entonces la saludé, le agarré la mano, Susi preciosa. Yo no sé si le besé a ella, la abracé, le besé la mano, pero yo estaba así como que expresándole nuestro cariño. ¿Cómo estás, Susi? Y diciéndome casi, si no me devuelves la mano, pues no te voy a poder contestar, bro, suéltame. Entonces ya le solté la mano, se puso la mano en el hoyito en la garganta y su respuesta fue: estoy muy agradecida por la bondad y la misericordia de Dios que envió a su Hijo por mí, por todos nosotros. Su palabra es tan hermosa, tan preciosa, es mi consuelo cada día. Y dije, no manches, ¿hoy no quieres orar por mí, Susi? Gracias. No, o sea, neta. Y es un poco eso, o sea, estaba en una tragedia, en un dolor que yo en lo personal no conozco. O sea, me da una gripe y me da una depresión. Es algo extraño. Me da un aire y ya estoy con el tamafata, todo lo que da. Pero sus ojos habían desfallecido, pero no había esperado la esperanza, no había perdido la esperanza. Entonces yo quiero traer 4 ideas en este salmo alrededor de la idea central que les comentaba. Para salir del pozo y llegar al gozo, no es de la noche a la mañana. Si alguno está enfermo, por supuesto, llame a los ancianos y únjanle con aceite en el nombre del Señor. Por supuesto, tiene lugar la oración. Pero hay dolores, hay congojas, hay situaciones. Híjole, yo no sé si voy a pecar acá. Que no se van solo con una oración. Este salmo me dice, este salmo de lamento me invita a ver la restauración como un proceso a través del cual el discípulo de Jesucristo es forjado para que la imagen de Cristo sea restaurada en él. ¿Tiene sentido? Entonces, no es tan sencillo. Sí es un milagro, sí la respuesta es divina, pero viene Dios a través de un proceso, porque lo que Dios quiere es restaurar la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos un chat familiar. Estamos muy contentos porque vamos a ser abuelitos, si Dios quiere, en mayo, de nuestro hijo que en octubre pasado, ya se me fueron los meses, sí, en octubre del año pasado, perdió a su nene de 7 horas de nacido, cuando su esposita no lo pudo retener y lo arrojó, y pese a los esfuerzos de los médicos, las oraciones, Dios determinó llevárselo, ¿no? Y este hijito mío es hermoso, ¿no? Pero puedo ver en él y en su esposa cómo esta situación donde Dios aparentemente no obró está haciendo algo en sus corazones, en el de él y en su esposa, precioso. Y ahora Dios en su gran misericordia, al parecer tiene planeados darnos a Evita a finales de mayo. Y otra vez,
A veces la respuesta no es de la noche a la mañana, viene en un proceso en el cual somos nosotros forjados a la imagen de Cristo. Entonces, voy a señalar simplemente 4 ideas. No son el proceso completo, no es la lista exhaustiva, tampoco es una progresión de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero sí te pido que lo consideres y pongamos todos atención al consejo de Dios. En primer lugar, yo lo titulé esta sección Enfrenta la realidad. En los versos 4 y 5, de hecho el verso 4 es muy interesante, a este salmo muchos estudiosos de la Biblia lo consideran un salmo mesiánico, y ciertamente que lo es de una manera indirecta, ya que David está hablando en principio de su sufrimiento y su dolor, pero tiene por lo menos 2 referencias claras y directas citadas por el mismo Señor en el Evangelio, y una de ellas es esa, en el versículo 4, donde dice que le han aborrecido sin causa. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Y yo dije, ¿y los que no tienen cabello no tienen enemigos? Entonces mi hermano no tiene enemigos. Quiero ser como mi hermano. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y es lo que Jesús le decía a sus discípulos, que a él le habían aborrecido sin causa y que por lo tanto el discípulo no es mayor que su maestro y que los discípulos seríamos también aborrecidos sin causa, ¿no? Pero algo que me llama mucho la atención es esto: la declaración de la inocencia. Él está sufriendo no como un criminal, no por algo que hizo. Pero el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, en los versos 15 y 16, nos habla de aquellas personas que padecen, que sufren como malhechores. Dice, y si lo soportas, oye, ¿qué más haces? Estás pagando simplemente lo que hiciste. Al ladrón, si lo cachan, paga por lo menos 4 tantos de lo que robó. Pero si padeces y sufres como cristiano y lo soportas, ciertamente el Espíritu precioso, glorioso de Jesucristo reposa sobre ti. Y entonces esta primera parte del proceso que nos llevaría del pozo al gozo es enfrentar con sinceridad nuestra realidad. Me gusta mucho, debo de ser sincero, me gustan mucho los 12 pasos de los AA, que nacieron, por cierto, en la iglesia cristiana anglicana. Y porque en esos pasos, el cuarto habla de una honestidad increíble y de un inventario moral que se hace para poder darnos de frente con la realidad. Y el paso 5 dice, una vez que tengo un inventario moral doloroso, honesto, terrible, voy con Dios y con otro ser humano y lo enfrento. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces acá David está sufriendo injustamente, y la reflexión y la implicación es esta: si estás sufriendo como malhechor, sé honesto. Si los problemas en tu casa es porque eres mal hijo, un hijo mal agradecido, un esposo egoísta, una mujer materialista, considera al Señor, considera su gracia, su amor, su misericordia. Pídele que te ayude. Mira lo que esto ha ocasionado en tu familia y arrepiéntete y experimenta el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué sucede que cuando sufres injustamente? Bueno, si tú eres alguien como yo que gusta de la lectura bíblica, te habrás dado cuenta que hay un sinfín de pasajes en el Nuevo Testamento donde dejen claro que el llamado al discipulado cristiano es un llamado al sufrimiento y al dolor. El que dice que le conoce debe de andar y caminar como él anduvo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Nos es concedido no solamente creer en Él, sino padecer por Él, dice Pablo en Filipenses, y en Hechos se nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, y no es que no tengas para la renta, no es porque dijiste un chisme y ahora pues cómo lo arreglas, no, muchas tribulaciones haciendo el bien y extendiendo el reino de Dios, entremos al reino de Dios. Ves la historia de los apóstoles y decía Pablo que él, amando tanto, por alguna extraña razón era amado menos de aquellos a quien servía, ¿no? Estoy leyendo el libro de Apocalipsis de una manera devocional. No me pregunte cómo es eso, pero no me estoy haciendo ninguna pregunta teológica, sino solamente estoy tratando de escuchar el libro con esperanza, como aquellos mártires a quienes fue escrito este libro en una época terrible, en el primer siglo de la era cristiana. Y me encontré con que al final de cada mensaje del Espíritu a las 7 iglesias, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, hay una rúbrica y dice: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Qué debe de estar en la mente del cristiano de al que venciere? ¿Cómo venció Jesucristo a la muerte y al pecado? A través del sufrimiento, a través del dolor, a través del amor sacrificial, de entregar su propia vida. Pero por alguna razón servimos si no nos incomoda, damos si me queda pues, para mis chicles. O sea, vamos hasta donde nuestro confort nos indica. Pero cuando leemos la Biblia, cuando leemos la historia de la iglesia cristiana, nos encontramos con personajes que menospreciaron su confort y su vida por amor a Cristo. Y estos versículos los dejan más que en claro. Mira el verso 7: porque por amor de ti he sufrido afrenta. ¿Cuántos por amor a Jesucristo han sufrido afrenta? ¿A cuántos los han corrido de alguna casa por predicar a Cristo? Aparte de a mí. Era jovencito, conocí una señora en el Conservatorio Nacional de Música hace muchos años. Era flaquito. Y me platicó, vendí una Biblia, le hice algunas preguntas y yo estaba súper enamorado de Dios leyendo mi Biblia. Y ella me dijo: oye, yo tengo una hija en una situación muy complicada que le serviría mucho lo que tú estás diciendo. ¿No quisieras venir? Entonces fui una vez y me di cuenta que estaban pasando por una situación económica muy complicada, un divorcio, etcétera. Y en la siguiente semana fui y llevé algo de bolsas del súper, y cada que llegaba trataba de llevar comida. Yo tenía como unos 22 o 23 años. Vivía yo en Satélite, y para ir un jueves en la noche tenía que, ya eran épocas complicadas, la lluvia hacía que el periférico se inundara. Debe de ser lo mismo ahora, ¿no? No había tercer piso, era un sacrificio. Y recuerdo así que al bote pronto, entrando así a su casa, me dijo la señora: ¿puedes venir tantito? Entonces sí, me saludaron las chicas que estaban esperando el estudio bíblico que yo les daba en la sala. ¿Qué tal? Permítenos tantito. Entonces entró. Mis hijas están cambiando mucho, están hablándole con respeto a su padre, y yo aborrezco a su padre. Resulta que ya no tienen nada contra su papá. Yo no puedo mantener esta casa, y si no presiono al padre para que lo haga, te prohíbo que pongas un pie en esta casa y que nos hables de la reconciliación y de la paz y el amor y el perdón de pecados. Quiero que te vayas en este momento, pero déjeme por lo menos despedirme de mi público. No, bro, de patitas a la calle, bro. ¡Órale! Muy cañón, ¿no? Digo, no es el gran sufrimiento ni el gran dolor. Pero esas cosas forjan el carácter cristiano y prueban el corazón. O sea que solamente vas a amar al que te ama y darle al que te da. ¿Cómo es frontal Jesús con esas cosas, no? Porque al final del día, mis hermanos, esa es la vida cristiana. Esos son los actos que proclaman que Jesucristo es el Señor. Los debates teológicos en internet poco ayudan. Las obras de justicia que dejan en claro
como la luz del mediodía quién es el Señor, eso es lo que ayuda. Y eso se hace con sacrificio, con dolor. Preparar una cena e ir abajo de un puente a servirle a los indigentes, ya no digas en fin de año, todos los días, es un sufrimiento. O sea, afectar tu presupuesto para ser sensible a las necesidades de otros es complicado. Enfrenta la realidad. ¿Por qué sufres? ¿Como malhechor o como cristiano? Y en ambos casos, Dios te quiere en el horno. Es muy loco. Dios está contigo, como en el caso de los amigos de Daniel, ¿lo recuerdas? No eran 3 a los que aventaron por el testimonio de Dios, eran 4. Dios estaba con ellos, pero estaban en el horno. Tenían que pagar un precio. Seguir a Jesucristo tiene un costo, en ese sentido. Bueno, enfrentar la realidad. ¿Voy bien? Como ya hablé toda la mañana, no sé si ya me extendí o no. Estaba hable y hable y hable. Ok, ahí les va el segundo pensamiento. Y el segundo pensamiento es: cuenta tus bendiciones. Oye, ¿qué dirías en medio del dolor, del quebranto, aún de la enfermedad, aún del problema económico fuerte que estás enfrentando o familiar? Pon en una balanza eso y pon en una balanza las bendiciones de Dios. Es bueno, como en el caso de David, contar tus bendiciones. Hacer un ejercicio todas las mañanas, después de escuchar la voz de Dios en la lectura, después de responderle a Dios en oración, aparta un poquito, 5, 10 minutos y escribe las bendiciones que tienes. Mira las bendiciones que él enlista acá a partir del verso 13. El verso 13 dice: porque yo a ti oraba, oh Señor, al tiempo de tu buena voluntad. El tiempo de la buena voluntad. ¿Cuál es el tiempo de la buena voluntad? Esa es una manera poética de decir: Señor, tu gracia ha sido como un vaso de agua a mi corazón. Tu perdón le ha quitado el peso a mis espaldas, ¿no? Como dice una canción de Torrefuerte: me has extendido, Señor, en mi bajeza la escalera de tu amor. Ha sido lo fresco del consuelo y de la presencia de Dios que te acompaña aún en medio de la soledad, ¿no? El tiempo de la buena voluntad, Señor, en tu tiempo de la buena voluntad hay un momento del dolor y del quebranto que necesitas enfocarte como Susi en las bondades de tu Dios. Y entonces aquí hay una serie de antropomorfismos, esto es, donde se le atribuye a Dios características humanas. Dios es espíritu y los que le adoran necesitamos adorarle en espíritu y en verdad. Pero acá se le atribuyen poéticamente características humanas. Verso 13 dice que Dios escucha. Verso 16 dice que Dios responde. Verso 16 dice que Dios mira, conoce. Dios se acerca, Dios se apresura, Dios escucha. ¿Te imaginas estas? Entonces dices: escucha y toma. Señor, te doy muchas gracias porque mi dolor no te es ajeno. Tú estás cercano al quebrantado de corazón. Mi alma espera en ti, Señor. Punto. ¿Tú te imaginas lo que puede hacer eso en tu día y traerlo presente? Ahora, hacer lo mismo con esto de: y tú respondes. Toda oración que tú hagas tiene una respuesta. Es increíble leer tantas historias en la Biblia donde Dios hizo memoria de tus oraciones, Cornelio. Dios hizo memoria de tus oraciones al padre de Juan el Bautista. Dios hace memoria. Una cosa es que te diga sí, otra cosa es que te diga no, y otra cosa es que te responda espera, pero siempre hay una respuesta. Por lo tanto, dale gracias a Dios. Dios, tienes una respuesta para mí. Ok, en medio del quebranto, en el pozo de la angustia y de la desesperación, cuenta tus bendiciones. Gracias por mi esposita. Gracias porque a través de sus manos, Señor, me abrazas. Gracias por mis hijos. Gracias por mis amigos. Gracias por mis vecinos que no apagan la cumbia hasta las 4 de la mañana. Eso me hace saber que tengo oídos. Gracias, Señor, ¿no? Ahora ya cuando viene el reggaetón ya es difícil enfocarte en tus bendiciones. Ay, sí, yo hasta estoy contigo, bro. No.
Allá me costaría mucho trabajo, ¿no? La tercera, limpia tu corazón. Esa sección, verso 19, hace que este salmo sea también clasificado como los salmos imprecatorios. Esto significa aquellos que invocan un castigo a los enemigos. Y es fuerte leer eso en la Biblia, es fuerte. Pues no que Dios es un Dios, no que Dios es amor. Ajá. Dios es amor. Vamos un poquito a entender esta sección, si les parece. Estoy seguro que ya a estas alturas nos hemos encontrado con un par de ellos y hemos dado comentarios al respecto de cómo leer estas secciones. Pero mira qué interesante. En su lamento, porque es un salmo de lamento, David dice en el verso 21, me pusieron además hiel por comida y mi sed me dieron a beber vinagre. En otras palabras, no me da hambre. Todo lo que como me sabe amargo. Beba lo que beba, tome lo que tome. Esta angustia y este dolor me hacen no estar satisfecho, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, la invocación a la justicia de Dios en el verso 22 es igual. Sea su mesa, sea el momento de su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien sea para tropiezo. Si tú te fijas, lo que David está invocando es que ellos experimenten el mismo dolor que infligieron. Sigamos leyendo. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. En el verso 3 se nos dijo que a causa de ese dolor y esa angustia que sufrió por sus adversarios, sus ojos estaban o habían desfallecido, pues que ellos experimenten también el llorar y no ser consolados. Verso 24 y 25, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance, sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Así como mis amigos se han ido de mí y me han traicionado, que se queden solos, que puedan experimentar en carne propia el dolor que han infligido. ¿Delante de qué estamos? Por raro que suene, estamos delante de una expresión de misericordia. Yo sé que suena raro, ¿verdad que suena raro? Sí, dilo, sí, suena raro, yo lo sé. En las culturas que rodeaban a Israel, como en nuestra época, la venganza no tenía límites. Hoy vemos que una persona por una deuda de dinero es capaz de matar a la esposa, a los hijos, a la madre y a toda la descendencia. ¿Correcto? Pero la Biblia dice, ustedes no hagan conforme a todas estas culturas paganas que se vengan desmedidamente. Ustedes, si te quitaron un ojo, lo más que tú puedes pedir es un ojo, no los dos. Y si te tumban un diente, lo más que puedes pedir es un diente, no dos. Eso es un acto de misericordia, porque la Biblia en el Antiguo Testamento, la misma ley de Moisés que habla del ojo por ojo y diente por diente, nos dice en Levítico 19, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Qué increíble! En los hijos de tu pueblo, cuidado, no te vengues. Ahora, cuando se trata de hacer justicia, lo más que puede pedir la justicia es que el infractor pague lo que cometió. Eso es un acto en la Biblia de misericordia. A la luz, repito, de las culturas alrededor de Israel en los tiempos en los que estos textos fueron escritos. ¿Se entiende? Ahora, Jesús cuando viene, dice, ustedes escucharon, ojo por ojo y diente por diente. Yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Pero yo les digo que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ora por los que te odian, te ultrajan y te calumnian, y serás entonces como tu Padre en el cielo, que hace salir su sol sobre buenos y malos y su lluvia sobre justos e injustos, ¿no?
Jesús lo lleva al extremo. Parecería que está en contradicción, no. El Nuevo Testamento está lleno de invocaciones a la justicia de Dios, que castigue toda injusticia. Jesús le dice a Corazín, una ciudad de Galilea, a Betsaida, otra ciudad: si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen arrepentido, el castigo para ti será muchísimo peor, porque tú eres responsable de haber visto la luz del Evangelio, ¿no? Pablo, cuando hace una lista al principio de Romanos de todos estos pecados que reflejan la naturaleza más perversa del hombre, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y en Apocalipsis se nos habla de que las oraciones de los mártires que fueron sacrificados por el testimonio de Cristo han llegado al trono de Dios, han llenado la copa de la ira de Dios misma, que está a punto de ser derramada sobre la tierra. O sea, Dios es un Dios justo. Tanto es que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa es la condenación, que la luz viene al mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y es decisión del ser humano entonces atraer estos juicios que la Biblia habla con tanta claridad. Repito, esto que estamos leyendo, a pesar de que es una invocación a la justicia de Dios, es un acto en el contexto cultural de misericordia. Por tanto, tercer consejo cuando te encuentras en el pozo: limpia tu corazón. Perdona. Si tú tienes algo contra alguien, si vas a entrar a cuentas con Dios y no tienes con qué pagar, ¿cómo puedes tener la cara para pedirle a alguien que tiene una deuda tan pequeña, cualquiera que ésta sea, cuando Dios te ha perdonado, o estás pidiendo que te pide una deuda mucho más grande que no tendrías con qué pagar la vida misma? No es buena idea. La Biblia dice que de la manera en la que Cristo nos perdonó, así debemos perdonarnos de todo corazón los unos a los otros nuestras ofensas. Y Jesús termina el Padre Nuestro de una manera súper fuerte, porque si no perdonan de todo corazón a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en el cielo no perdonará las suyas. Es importante, cuando estás en el pozo, limpiar tu corazón. Es importante. Si tienes que hacer una llamada para pedir perdón, hazla, ¿no? Pero yo no fui el que ofendí. Cristo sí. Muere el justo por los injustos. A veces, para que una relación se restaure, el primer paso lo tiene que dar no el ofensor, sino el ofendido. Así como Cristo, el ofendido, el justo, viene a morir por los injustos. ¿Qué tal? Es que severo, ¿no? La última parte. Cuarto consejo para pasar del foso o del pozo al gozo, de estar hundido a vivir agradecido. No sé si han conocido personas que les gusta vivir en el pozo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y por qué hablas así? Pues así hablo. ¿Y por qué tienes esa cara? Pues así me hizo Dios, ¿no? Ok. Digo, hay gente que le gusta vivir así, amargada, sinceramente. A estas personas que les gusta vivir en el pozo, pero ya no quieren vivir en el pozo más, y han hecho esas tres cosas y no ha resultado, hagan esta cuarta. ¿Listos? Anticipa las bendiciones de Dios, anticipa la salvación de Dios, anticipa la redención de Dios, anticipa el rescate de Dios. Nosotros vivimos en una cultura que damos las gracias pues hasta recibir el beneficio, ¿verdad? Pues ¿cómo voy a agradecer algo que no he recibido? Pero la Biblia dice, si nuestro Padre no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará en el futuro todas las cosas? Por lo tanto, en el presente adórale, en el presente agradécele. Es pues la fe, la certeza de lo que tú esperas en el futuro, la comprobación con tu alabanza de lo que no ves en futuro, pero que con paciencia lo aguardas en el presente.
La alabanza es interesantemente, es un acto de fe. Es algo loquísimo. No sé cuántos solteros pueden alabar a Dios por la esposa tan preciosa que tiene para ustedes, ¿no? O el esposo, ese galán increíble que le ama y que le sirva. Pues adórale por eso. Pero mira cómo este acto de adoración es futurístico. Generalmente la adoración en la Biblia es una respuesta a lo que Dios ha hecho. Y vaya que ha hecho cosas. Acá la adoración se anticipa porque confiamos en que Dios es fiel. ¿Fiel a qué? A su palabra, fiel a sus promesas. Ninguno de los que hemos confiado en Cristo, jamás de los jamases seremos avergonzados. Por eso le alabamos. Y llegamos a la última sección, de los versos 29 al 36. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo tu nombre, Señor, con cántico. Te exaltaré con alabanza. Y esto va a ser música en tus oídos, más que si yo ofreciese un sacrificio de buey o de becerro. Eso dice Hebreos, que ofrezcamos siempre a Dios, cualquiera que sea nuestra situación, en el gozo, en la tristeza, en el quebranto, en el dolor, siempre a Dios sacrificio de alabanza. Dios es bueno, para siempre su misericordia, su palabra es eterna, es verdad y es fiel. No. Lo verán los oprimidos, se gozarán. Busquen a Dios y vivirá. Dios escucha a los menesterosos. Y mira estos dos últimos pensamientos. El verso 4 dice: alaben en los cielos, la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Yo no sé hace qué tiempo no estás en contacto con la naturaleza, pero la naturaleza, dice el libro de Romanos, que Dios manifiesta su poder y su deidad a través de su creación. ¿No sería mala idea tomar este salmo y tomar un retiro de mediodía para contar tus bendiciones, ¿no? Para trabajar en este inventario moral a fin de enfrentar la realidad, para trabajar por otra parte, otra lista de tus bendiciones, otra lista de tus enemigos para que les perdones o les pidas perdón, ¿no? Y un momento donde tú puedas adorarle y ves el cielo. Señor, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, wow, ¿qué soy yo, Señor, para que tengas de mi memoria? Mis hijos para que los visites, etcétera, 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 ¿no? Un retiro en la naturaleza. Mis hijos conocieron una gallina hasta que tenían 6 años. Papá, una gallina. Pues somos ratas del asfalto, ¿me entiendes? O sea, aquí vivimos y aquí crecimos y de aquí somos y tenemos el nopal tatuado y pues, ¿no? A nosotros el estar en contacto con la naturaleza no me logro acostumbrar. Estoy en medio de la naturaleza y digo, ¿qué es esto, Dios? Tú la creaste, es obra de tus dedos, la luna y las estrellas. Eres precioso, eres bondadoso. Y adorarle por quién es Él, el creador del universo, y darle gracias. Cuando vas al supermercado y ves su creación, las manzanas, no digas, mi poder, mis riquezas y mi posición social. No. Dios en su bondad abre su mano y sacia y colma a todo ser que la ha creado. Que toda la creación entera alabe a su Señor. Únete, ¿no? A lo mejor dejar de contaminar un poco sería algo interesante. Somos mayordomos de la creación de Dios. Y si creemos en cielos nuevos, si creemos en tierra nueva, entonces sería interesante hacer algo. Tener un animalito por tenerlo, no, pero si vas a protegerlo, a cuidarlo, a honrar la creación de Dios y adorar a Dios a través de cuidar lo que Él ha hecho, esas son buenas ideas. Pero ahí les va la mejor. Bueno, no la mejor, es una al final de este salmo, donde se habla acerca de que Dios salvará a Sión y a Jerusalén, y particularmente al monte de David se le conoce como Sión, el lugar de la habitación de Dios, ¿no? Está haciendo una referencia a Jerusalén. Reedificará las ciudades de Judá donde está Jerusalén y habitarán allí y la poseerán. Y cuando tú lees esto dices, ay, pues qué personalista, ¿no? Es que qué presumido, ay, su Jerusalén, ¿no? Pero cuando ves en la Biblia y la lees de pasta a pasta, te das cuenta que en el corazón de Dios Jerusalén
brota y nace como un regalo para todas las naciones. Le dice Dios a Israel: si ustedes escuchan mi voz, Éxodo 19, versos 5 y 6, y guardan mi pacto, ustedes se van a convertir en un regalo para todas las naciones. Cuando decimos que Israel es el pueblo de Dios, es en el contexto de que Dios quiere regalarlo, su pueblo, a fin de que sean sacerdotes del Rey Supremo. Esto es, que no tengan, que nuestra existencia como discípulos de Cristo no es para nuestro propio beneficio. Nosotros existimos para la gloria de Dios y en el beneficio de alguien más, como Cristo vivió su vida, no para sí mismo, sino en rescate la dio por muchos. Cuando estés en el pozo, no te enfoques en tu dolor, enfócate en la necesidad de la gente. Intenta ser de bendición. Nunca seas tan pobre como para no tener una palabra de aliento, una palabra de gracias, una palabra de bendición, una oración, una llamada telefónica. Yo no sé cuándo fue la última vez que invitaste un sándwich a una persona que no conocías, que tenía hambre. Esos actos de misericordia te van a ayudar a pasar del pozo al gozo de tu Dios. ¿Oramos? Dios hermoso, gracias por tu gracia y amor. Gracias por tu hermosa palabra y el ejemplo de David y la invitación que nos hace, Señor, a ser honestos delante de ti, a traer nuestro quebranto, nuestro dolor. Ayúdanos a ser honestos. ¿Quién puede conocer sus propios errores, Señor? Líbrame de los que me son ocultos. Perdona la soberbia de atribuirle a causas externas a mí, Señor, el mal que estoy sufriendo. Ayúdame a ser honesto, Señor. Pero también ayúdame a abrazar el sufrimiento que tú has preparado para tus seguidores, Señor. Y enséñame a amar con sufrimiento, a dar, Señor, con dolor, a servir, Señor, poniéndome a mí en último lugar. Ayúdame, Señor, a contar tus bendiciones, Señor. Son tantas, son innumerables, no se pueden contar. Quiero comenzar hoy a ser una persona agradecida. Y a mis enemigos, Señor, tratarlos con misericordia, como tú me has tratado a mí, Señor. Ayúdame a anticipar una lluvia de bendición, porque tú, Señor, que no escatimaste a tu Hijo, Señor, ¿cómo no nos darás juntamente la respuesta a todas nuestras congojas y oraciones? Dios, oro por las personas que están en una enfermedad terrible, complicada, que les devuelvas el gozo, el enfoque en ti, y que en tu misericordia, Señor, les permitas recuperar la salud. Las personas que están en situaciones financieras complicadas, que puedan aprender, Señor, a cuidar mejor lo que tú nos das y también tener misericordia del necesitado. Cuando, Señor, tu respuesta, como la lluvia temprana o tardía, llegue a sus vidas, haz un milagro financiero en sus vidas. Las familias quebrantadas, Señor, derrama tu amor en sus corazones. Invítalos, Señor, a la reconciliación, al perdón. Dios hermoso, sácanos del pozo tan chilanguismo acá, chafa que vivimos y que estamos acostumbrados a vivir, al gozo precioso de tu salvación, Señor. Oro estoy más en tu precioso nombre. Amén. Familia Semilla, les amo.